Ok, bueno, va regresando la gente. No sé qué pasó. Sigue en el chat. Se dio mi así de, ¿qué está pasando? Ay, una súper disculpa. Es que el internet en San Cristóbal de las Casas no siempre nos juega buenas pasadas. Pero bueno, ya, estamos otra vez aquí. Este, ¿Y qué les estaba diciendo? Bueno, me quedé en la parte de explicar pues todo este tema de la moderadora, de Marta, y de las personas que estuvieron participando. Les decía que también había personas de la academia que nos daban esta perspectiva de las comunidades desde un punto de vista no jerárquico, de no trabajo hegemónico, sino más bien desde una línea horizontal y de colaboración. Entonces, en ese sentido, sale lo que es el decálogo macro. Entonces, este decálogo macro contiene exactamente los 10 puntos que les había mencionado, que fue todo este entendimiento que tuvimos en las diferentes mesas de cuáles eran los puntos que pues se podían manejar para tener un trabajo pues más colaborativo, ¿no? En ese sentido, el decálogo macro, que lo tengo aquí, también tiene pues una referencia en las diferentes áreas que componen al sector textil. ¿Cuáles son estas áreas en las que nosotras nos enfocamos? Pues bueno, una es la parte de incidencia pública, en donde les había mencionado que pues tenía que ser esa parte de pues la relación con el gobierno. Un segundito, perdón. Chicas, perdón. Entonces, les mencionaba la parte de incidencia pública, que es todo este tema con la parte gubernamental. Estamos también en otro eje con la parte de formación y profesionalización, que eso tiene que ver con, pues precisamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que están, pues trabajando con comunidades y que tienen pues esta responsabilidad social de poder darle un enfoque filantrópico, pero que también tenga un enfoque de desarrollo local. Luego tenemos la parte de las colaboraciones comerciales, que es sumamente importante porque es precisamente como vamos desarrollando todos los ejes de desarrollo económico y sobre todo porque es precisamente como donde se ve materializado el trabajo que se realiza en conjunto con las comunidades a un nivel comercial. Luego tenemos, por último, no menos importante, la parte de los consumidores y las consumidoras conscientes. Entonces, digamos que una persona que utiliza esta herramienta, si yo soy diseñadora, por ejemplo, pues yo puedo bien aventarme todo el decálogo, pero si yo quiero la particularidad, puedo emplear estos 10 puntos del decálogo en mi área específica, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer lo que son los 10 puntos que salieron del decálogo. Este material, al final del día, mencionarles que también está pasando por un proceso de otra revisión. Y yo creo que va a ser una herramienta que se va a seguir alimentando constantemente, porque al final esto es un trabajo que está en constante evolución, así como el sector lo está, y que bueno, estamos pues además en ese compromiso de poderlo contextualizar, de poderle dar una pertinencia cultural, que eso es sumamente importante, y que nos ha ayudado también mucho podernos conjuntar de los conocimientos de otras personas. El domingo pasado, por ejemplo, que estuvo el conversatorio de Sociedad Andante, si no lo vieron, les invito a que lo revisen en las redes, está en YouTube, aparecen como Sociedad Andante, y en ese conversatorio algo que estuvo marcado constantemente por personas que pertenecen a la comunidad es la importancia de la pertinencia cultural, de cómo todos estos materiales que vamos desarrollando y que vamos trabajando en conjunto también sean herramientas que puedan ser utilizadas por las personas de la comunidad. Entonces, bueno, ya entrando en materia, me voy a ir a leer tal cual el decálogo macro,
que son los 10 puntos que les había mencionado. Entonces, el primer punto es promover la autonomía y libre determinación aplicada en toda la cadena de valor. Cuando nosotros la cadena de valor, bueno, nos referimos a todo este proceso, ¿no? Desde la concepción pues en este caso del producto artesanal hasta, ¿no?, la última persona de la cadena, no sé, el consumidor o la consumidora consciente que va a tener pues este producto, ¿no? El segundo es reconocer a la colectividad y respetar a la comunalidad de acuerdo con el contexto y los acuerdos comunitarios. En esta parte, bueno, ahorita me voy a ir como un poquito más específico, pero recuerden esta parte de los acuerdos porque es sumamente importante. El tercero es asumir que el valor de nuestra cultura es equivalente al valor de nuestros productos textiles. Esto lo estoy yo estoy leyendo enfoques desde la voz de los colectivos, desde la voz de los artesanos, de las artesanas, en el sentido de que es importante revalorizar la cultura para poderle dar también ese mismo valor y ese mismo peso a todo, pues a todo lo que salga de ahí, representado a través de estos productos textiles. El cuarto es preservar y salvaguardar los saberes colectivos de los pueblos originarios. Esto va muy de la mano precisamente con todo lo que se está trabajando, las decisiones que han estado sobre la mesa en temas de protección y salvaguarda patrimonial, y pues siempre tomando en cuenta que esta protección tiene que ser desde las propias comunidades, y que pues el Estado tiene la responsabilidad de garantizar estos procesos para que sean de manera adecuada. El quinto es ejercer la escucha activa y la comunicación asertiva. Este es sumamente importante porque no puede haber un proceso de relaciones horizontales y de cooperación si primero no escuchamos, si no nos detenemos primero a preguntarnos qué es lo que la comunidad está necesitando en ese sentido, y cómo lo quiere expresar. Luego tenemos el sexto, que es mantener relaciones horizontales respetuosas sin jerarquías. Y ahí entra lo que les había comentado de la parte de descolonización, de cómo tenemos que trabajar estos procesos, de construirnos en muchos temas y poder trabajar desde una línea horizontal que no sea, sobre todo con el tema de los diseñadores y las diseñadoras, que luego vienen con estas concepciones de diseño hegemónico y quieren venir se va a escuchar horrible esto, pero como si fuera una maquila, y no, o sea, no es así. El diseño, el manejo tiene que venir desde la comunidad y pues en dado caso el diseñador, la diseñadora, la marca se tiene que adaptar a estos procesos. Luego esto es intercambiar experiencias tanto entre los mismos colectivos como entre los colectivos y el gremio artesanal textil desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria. Esto porque también es una realidad que bueno, la globalización pues, ha afectado o ha beneficiado, no sé, ustedes me dirán su perspectiva, a muchos niveles, y es importante pues tener una claridad en cómo vamos a estar generando estos intercambios. En este punto luego, por ejemplo, nos ha tocado temas que nos preguntan, oigan, ¿y qué sucede cuando, por ejemplo, una comunidad utiliza los elementos o las manifestaciones culturales de otra comunidad? O sea, ahí también es apropiación. Y pues bueno, ahí es precisamente donde se tiene que trabajar en este intercambio de saberes y sobre todo poder compartir cuáles son las buenas prácticas o qué le ha funcionado a ciertos colectivos que lo puede pues estar manejando con otros, ¿no? Hacer una replicabilidad, pero siempre en pro de un movimiento. Luego tenemos el 8, que es gestionar con transparencia y trazabilidad para establecer políticas responsables, éticas y consensuadas. Esto es sumamente importante, lo que ya les había comentado al principio. O sea, cuando se habla de comercio ético, muchas veces se piensa que solamente representa pagar lo justo. Y no, el comercio ético va mucho más allá, es también establecer relaciones transparentes, que exista una comunicación constante, que exista una trazabilidad, si va a haber beneficios, si es un tema que es comercializable, pues entonces que toda la parte de la cadena de valor quede súper clara. En este sentido voy a hacer una pequeñísima acotación.
Precisamente en las últimas semanas estuvimos trabajando pues un caso que pues nos llega, ¿no?, a Viernes Tradicional, que es el caso de pues esta marca, que es la marca Pipa Hall, que Pipa es una, no es diseñadora per se, es como una estilista, por decirlo de alguno, y Pipa es australiana, entonces ella trabaja con mujeres de San Juan, Colorado, en Oaxaca. Eh, Tiene esta marca de ropa, pero en su comunicación ella menciona o los vende como si fuera un caftán. Y el caftán, si bien comparte algunas similitudes con el huipil, evidentemente todo el contexto cultural, incluso la construcción de diseño, es totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, pues obviamente hubo un bombardeo, ¿no?, de que estaba haciendo malas prácticas y en ese sentido, pues Pipa decide simplemente como pues retirarse, ¿no? Y después, cuando tenemos un acercamiento con la comunidad y empezamos pues a hablar con ellas, nos damos cuenta que las mujeres pues realmente veían como una desventaja el hecho de que Pipa hubiera retirado su producción porque las estaba dejando sin trabajo en estos tiempos tan complicados como lo son los tiempos del COVID. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a hacer una investigación para ver cuáles eran las perspectivas tanto de la marca como de las artesanas, como también de las personas que estaban denunciando estos casos. Y en ese sentido hicimos un primer ejercicio que tenía que ver con utilizar el decálogo como esta herramienta y poderle dar consejos a la marca para mejorar estas prácticas. Entonces, si lo quieren consultar, igual otro comercial que me voy a aventar, está en el blog de Viernes Tradicional, son 3 partes, en donde estamos pues desarrollando como todo este proceso de lo que sucedía con el caso de Pipa. Y va muy de la mano precisamente con este punto que estoy mencionando, que es el de gestionar con transparencia y trazabilidad. Porque también uno de los puntos que destacaban mucho de las personas que estaban como haciendo estas denuncias es que si tú te vas a la página de Pipa te vas a encontrar un huipil en 25,000 pesos. Entonces, al final, pues cuánto le estaba llegando a la comunidad. Cuando hablamos con las artesanas, nos comentaron que ellas estaban, en su perspectiva, recibiendo un pago justo, pero al final no tenían ni idea de cuál era el proceso que estaba siguiendo la marca, cuáles eran los precios finales, y entonces ahí es donde decimos, ok, ahí está la importancia precisamente de generar estas comunicaciones más transparentes y de poder tener una trazabilidad honesta en todo el proceso de la cadena de valor. Bueno, me regreso. El noveno punto es desarrollar narrativas pluriculturales e incluyentes. Y es en este sentido donde lo que buscamos es poner en el centro a las mujeres y empezar a cambiar las narrativas de poder. ¿Cómo lo podemos lograr? Simplemente resignificando el papel de la comunidad indígena en estos procesos. Nos hemos acostumbrado muchísimo a estos procesos asistencialistas, paternalistas, en donde nos mencionan que son comunidades vulnerables, nos hablan de índices de pobreza, de marginación, etcétera. Pero realmente tenemos que cambiar esas narrativas, tenemos que empoderar a las personas con las cuales estamos colaborando y sobre todo en este sentido tenemos que empoderar a las mujeres porque es el tema que a nosotras nos ocupa y en donde pues queremos cambiar esta perspectiva porque en este sentido son mujeres que están haciendo emprendimientos sociales y que están desarrollándose desde sus conocimientos ancestrales, desde la preservación de su cultura, pero que también están insertas en mercados. Y eso es algo que, no sé cómo decirlo sin que se escuche tan feo, pero no sé, desde el punto de vista muchas veces purista, espero que nadie que me esté viendo se vaya a sentir ofendido u ofendida, pero desde el punto de vista purista muchas veces es como no, las comunidades son inmaculadas, intocables, etcétera, ¿no? Y no, esa no es la realidad. La realidad en las comunidades es que son personas que están buscando este desarrollo local, este desarrollo sustentable a través de lo que conocen, a través de su herencia cultural, que en este caso pues está representada a través del textil. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar estas narrativas que les había mencionado para hacerlas más incluyentes
y para hacerlas pues con este enfoque pluricultural que pueda tener en todo proceso, lo que ya les había mencionado de la pertinencia cultural. Y en este sentido nos fue como bastante interesante cuando estábamos en el proceso de la construcción del decálogo. En una de las mesas nos menciona una persona del público, ¿no? Oigan, ¿y qué sucede, por ejemplo, con las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y que pues también están insertas en el sector? ¿O qué sucede con las personas que tienen alguna discapacidad y que también pertenecen al sector? Entonces ahí, sinceramente, nosotros también dijimos, claro, es súper importante visibilizar también estos temas, visibilizar también a estas comunidades y darles la importancia y la voz que merecen en cada uno de estos procesos. Y bueno, el 10º punto tiene que ver con impulsar acciones individuales y colectivas para la transformación dentro de los colectivos que colaboran con el gremio artesanal textil. Esto porque, bueno, ya sabemos que el enfoque de las comunidades, pues como el nombre lo dice, ¿no? Es comunitario, pero que también no dejamos de lado la parte pues, de las acciones individuales, ¿no? Y en ese sentido, desde la perspectiva de la ONG, lo que hemos venido trabajando es pues en los liderazgos éticos, en generar a estas mujeres cada vez más conscientes del trabajo que están realizando y sobre todo que sean mujeres que puedan estar insertas en procesos de decisión. En ese sentido hablábamos o discutíamos, ¿no? En alguna de las mesas pues todo este tema de la ley de salvaguardia de los elementos y manifestaciones culturales, en donde pues sí, se le da como un poder a los gobiernos autónomos de las comunidades, pero al final del día, pues ¿quiénes son las personas que están constituyendo estos gobiernos? Pues son hombres, ¿no? Y estadísticamente hablando, pues quienes realizan el textil, en su gran mayoría, al menos en México, son mujeres. ¿Cómo podemos darles esa importancia y esa resignificación para que se empoderen y estén en estos espacios de decisión que son sumamente importantes para poder tener pues un sector más sano, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que les decía de la generalidad del decálogo. Ya cuando ustedes, si quieren consultar el documento completo, les voy a leer textual como está aquí. Dice, la lectura de este documento es también una forma de desmenuzar y comprender parte por parte las relaciones entre colectivos y el gremio textil, desde lo general, que es el decálogo macro que les acabo de mencionar, hasta la parte particular que son los 4 subdecálogos. Estos 10 puntos, pues obviamente ya les había dicho que están en toda la parte de incidencia pública, formación y profesionalización, que tiene que ver con el trabajo de base de las organizaciones de la sociedad civil, con las colaboraciones comerciales y con los consumidores y las consumidoras conscientes. Este trabajo, pues ya, ¿no? Les había mencionado, es colaborativo, coparticipativo y co-creativo, ¿sí? A su vez, todo este trabajo nos permitió enriquecernos de la diversidad de opiniones, porque eso también nos nutre. Hay personas que probablemente vayan a decir, no, yo creo que le falta tal, o yo afinaría esto, o quitaría tal, o le pondría, y estamos abiertas, ¿no? Como ya les había mencionado, este va a ser un proceso que va a estar en constante evolución, en constante cambio, y que lo principal es que pueda ser una herramienta utilizable para cualquier persona que quiera adentrarse en estos procesos. Aquí me gustaría darles un ejemplo de cómo funciona el decálogo en las diferentes áreas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al punto 1 del decálogo, o no, lo voy a hacer con el punto 2, creo que queda mejor. Con el punto 2, que es el reconocimiento de la colectividad, si yo me voy a la parte de incidencia pública, entonces voy a ver cómo ese reconocimiento de la colectividad tiene que aplicar desde el Estado, es decir, desde la generación de leyes o desde la generación de políticas públicas que tengan que ver con el reconocimiento de la colectividad. Entonces aquí les voy a leer también textual. Este punto está explicado de la siguiente manera: implantar un derecho colectivo en donde las manifestaciones culturales pueden o no ser elementos compartidos por una o varias etnias. Esto entendiendo la diversidad también
de las comunidades, la diversidad de las manifestaciones culturales, que hay muchas que se comparten, aunque sean diferentes pues, regiones geográficas. Y esto implica la generación de políticas públicas y la creación de leyes que contemplen a la colectividad como un factor determinante en el reconocimiento y la defensa compartida del patrimonio cultural intangible. Y en ese sentido, ahí es donde está como el meollo del asunto, donde está pues lo que se tiene que trabajar, ¿no? Porque en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, tenemos que dar un brinco hacia una legislación pues que contempla la colectividad, los derechos colectivos, que sean menos individualista, porque si no, realmente no va a servir de absolutamente nada. Y lo que buscamos es eso, de qué manera, si ya tenemos pues toda esta parte normativa, si en la Constitución está reconocido desde la parte de los derechos humanos, bueno, ¿cómo lo podemos bajar a acciones concretas? ¿Cómo lo vamos a aplicar a través de esas políticas públicas? Que eso es lo que realmente está faltando y que el Estado tendría que pues, estar garantizando. En ese sentido, pues podemos ir viendo cómo pues cada uno de los puntos, por ejemplo, el de ejercer la escucha activa y la comunicación asertiva, en el punto de incidencia pública es generar vínculos activos con las personas que realizan las labores textiles artesanales dentro de las comunidades. Esto implica un acercamiento profundo que permita el desarrollo de la comunicación intercultural y la pertinencia en todo proceso político y jurídico en el que se involucran las comunidades. Es importantísimo escuchar la voz de las comunidades. Que realmente estos procesos que se hacen de consultas libres, previas e informadas, pues como el nombre lo dice, ¿no? O sea, que sean libres, previas e informadas, que tengan una pertinencia cultural, que se esté pues tratando directamente con las comunidades, que no sé, que los procesos sean incluso en la lengua, ¿no? Para que se pueda realmente generar un verdadero vínculo y sobre todo una escucha real de cuáles son las necesidades y la postura que tienen las comunidades con respecto a los temas que se están tratando. Es por el lado de incidencia pública. Luego, por ejemplo, si nos vamos al de formación y profesionalización, igual voy a escoger otro como al azar. El cuarto, que es el de preservación y salvaguardia de los saberes colectivos de los pueblos originarios. Bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo lo tendríamos que ver? A través de recuperar y conservar, por ejemplo, la etnografía con la resignificación del diseño, poner a disposición de los colectivos materiales, bibliografía, exposiciones y colecciones de la historia ancestral textil, preservar mediante catálogos comunitarios las técnicas e iconografías y defender y asesorar en los casos de apropiación cultural. En ese sentido, nuestro papel es de acompañamiento, de proporcionar las herramientas para que los propios colectivos puedan tener esta autogestión de los procesos, ¿sí? Porque también en la experiencia que hemos tenido, cuando hablamos con los colectivos, pues lo que nos mencionan es, ya no queremos a más personas externas que vengan a decirnos que sí es nuestra cultura y que no es. O sea, al final es un conocimiento que nos pertenece, es un conocimiento que ha pasado de generación en generación y quien tendría que gestionarlo tendrían que ser las propias comunidades. Pero pues la realidad es que muchas veces la gestión es lo que se complica, tiene que haber procesos de inversión, etcétera. Y entonces ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil podemos trabajar en conjunto para proporcionarles estas herramientas y que sea la propia comunidad quien gestione estos procesos. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de el octavo, que es el de gestionar con transparencia y trazabilidad para establecer políticas responsables, éticas y consensuadas, desde las ONGs, lo que tenemos que hacer es reconocer y valorar a la mujer tejedora, brocadora, bordadora, estoy hablando de las técnicas, por el esfuerzo realizado, por la autoría de sus productos, a la comunidad a la que se pertenece y sobre todo a la cultura y a la identidad que conllevan estos procesos. Es importante mantener una comunicación clara entre los actores del gremio, incluidas a las ONGs y los colectivos, y seguir mecanismos consensuados de transparencia y trazabilidad.
realizar procesos de sensibilización, perdón, realizar procesos de sensibilización y educación a la audiencia objetivo y a las agencias de gobierno artesanales que colaboran con los colectivos. Y esto es muy importante porque nos hemos pues topado también con muchas agencias de gobierno que están trabajando en estos temas y que no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan los procesos comunitarios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, simplemente desde la formación y profesionalización empezar a tener estos procesos de educación y de sensibilización en estos temas. Y bueno, no sé cuánto tiempo me quede, porque no le veo aquí. Perdón, no soy muy tecnológica. Pero voy a seguir. Yo me imagino que en algún momento me va a avisar ahí que ya se me está cortando. Igual les recuerdo, pueden estar haciéndome preguntas, lo que quieran, podemos ir también platicando. La idea es poder intercambiar con las personas que nos están visualizando. Y bueno, me voy, por ejemplo, al punto de colaboraciones comerciales, ¿no? Si tú te vas al decálogo y te vas específico a colaboraciones comerciales, si eres un diseñador, una diseñadora que nos está viendo y no tiene ni la más remota idea de cómo poder colaborar con los colectivos, bueno, aquí viene una guía. Y en este sentido, a ver, me gustaría hablarles este está perfecto. El de mantener relaciones horizontales, respetuosas, sin jerarquías, porque es uno de los principales problemas. La lucha de egos en el sector de la moda es impresionante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos establecer estas relaciones más horizontales desde una perspectiva no hegemónica? Y que es complicado porque pues al final, bueno, digo, yo no soy diseñadora, pero, o sea, en estos procesos educativos, pues siempre te insertan, ¿no? Ese chip de que lo que tú estás haciendo es como pues lo máximo, o que es como la verdad absoluta, etcétera. Y muchas veces cuando te encuentras con procesos que son totalmente distintos, pues evidentemente pues puede llegar a haber un choque, es obvio, incluso el choque cultural. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la recomendación para el sexto punto? Fomentar y comprometer al gremio artesanal textil a respetar los saberes colectivos de los pueblos originarios. Sumamente importante. ¿Quieres empezar a trabajar con una comunidad? Lo primero que tienes que hacer es contextualizarte. Lo primero que tienes que hacer es conocer los procesos de la comunidad y sobre todo qué es lo que vas a estar trabajando, porque no puedes nada más quedarte en la técnica o en cómo se maneja el proceso del diseño, porque esta iconografía ya quedó súper padre con el diseño que yo estoy pensando. No, porque las iconografías, porque todo lo que conlleva el textil tiene una significancia, tiene un valor que muchas veces es espiritual, es religioso, o que simplemente representa la cosmovisión de los pueblos, y por lo tanto, como persona externa, la responsabilidad es de conocerlo y de respetarlo. Después es muy importante realizar los acuerdos con la comunidad. Esto es algo que precisamente como no existe un proceso de profesionalización, pasa de largo, ¿no? Y ahí está el caso de Pipa, lo que les comentaba hace rato. O sea, pues sí, Pipa tenía un acuerdo medio hablado con las artesanas, estaba como todo bien, pero en realidad las artesanas no estaban enteradas de todo el proceso que implica la cadena de valor. Entonces, ahí el acuerdo no estaba consensuado, estaba medio platicado. ¿Cómo podemos hacer estos acuerdos? Preferentemente por escrito, aunque también hay que recordar que en las comunidades los acuerdos de palabra tienen mucho valor y tienen mucho peso. Y si nosotras queremos tener esta pertinencia cultural, pues también es importante atender o no dejar de lado estos procesos. Ahí en ese sentido, al realizar los acuerdos por escrito entre los colectivos, los diseñadores, las diseñadoras, las marcas o las tiendas, porque también las tiendas comercializadoras tienen una responsabilidad en la relación comercial, es una forma en la cual se puede desarrollar relaciones de confianza y sobre todo que sean relaciones de confianza a largo plazo. Esto lo menciono porque luego también se da el caso de que de repente una
no sé, una marca, un diseñador, una diseñadora dice, bueno, yo quiero hacer una colección que tenga que ver con inspiración en textiles, ¿no? Y entonces van, contactan a la comunidad, hacen toda la gestión y después, bye, ¿no? Se desaparecen y jamás vuelven a la comunidad. Y esa no es la idea. O sea, la idea es que si se va a generar una relación comercial, sean relaciones desde una base de confianza, desde una comunicación constante y sobre todo que sean a mediano y largo plazo, porque lo que queremos es desarrollar pues un crecimiento económico, que sea un desarrollo sostenible. Y si nada más es algo pues eventual, eso difícilmente va a suceder. Además, estas relaciones de confianza y a largo plazo es importantísimo que tengan un enfoque humanístico. Esta relación se tiene que dar desde el entendimiento profundo de quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y desde la resignificación de la cultura. Aquí, por ejemplo, se hace la sugerencia de que se puede hacer a través de una colaboración con una organización no gubernamental. Las organizaciones no gubernamentales ya tenemos este conocimiento de base de las comunidades, tenemos trabajo de mucho tiempo, conocemos a los colectivos, entonces los diseñadores o las diseñadoras pueden trabajar en conjunto. Precisamente en ONG Impacto tenemos un área que son las colaboraciones comerciales, en donde estamos trabajando con diseñadores y diseñadoras que pues ya tienen estos procesos de emprendimiento social con los grupos con los cuales estamos colaborando y tienen pues estas relaciones bastante sanas en donde pues sí, hay toda una parte de comercio justo, de pago justo, pero también de relaciones horizontales y de visibilización y crédito de las mujeres que están realizando el trabajo artesanal. Luego, por ejemplo, a ver, este punto, el de desarrollar narrativas pluriculturales e incluyentes. Visto desde la perspectiva de las colaboraciones, lo importante es construir historias compartidas. Y en este sentido, aquí va algo súper importante. Y aprobadas en cuanto al uso de imagen y auditoría del contenido, porque luego a veces ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Y a veces por querer hacer una comunicación que, entre comillas, parece muy incluyente, pues nada más estamos así como que, ahí vamos a tomar la fotografía de la artesana y ya, no. O sea, sí tiene que ser un proceso como si lo estuvieras haciendo con cualquier otra marca, con cualquier otro proceso comercial, le tienes que dar exactamente la misma importancia y en este sentido tiene que ser con un lenguaje incluyente, que siempre se le dé crédito y se le dé visibilización a las mujeres que están realizando el trabajo. En este sentido, también es muy importante mantener una narrativa no discriminatoria. Si ustedes vieron el conversatorio del domingo, en donde estuvieron pues hablando sobre estos temas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la palabra discriminación salió en prácticamente todo el conversatorio, porque es uno de los temas estructurales más urgentes que se tienen que tratar y que de alguna manera desde el sector textil, desde la parte de comercialización, se tiene que visibilizar y se tiene que visibilizar a través de estas narrativas, ¿no? Ya no podemos seguir perpetuando pues estas prácticas en donde la marca, el diseñador, la diseñadora quedan por encima de las propias comunidades, porque no estamos trabajando con personas que están maquilando, estamos trabajando con creadores y creadoras de productos artesanales que tienen un valor específico. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, vuelvo a comentar, si tienen preguntas, cualquier cosa, yo aquí me las aviento. Estoy viendo que hay como una casillita de preguntas, pero bueno, todavía no tenemos ninguna, entonces estamos bien. El último punto es el de consumidores y consumidoras conscientes. Y aquí, por ejemplo, a ver, voy a agarrar también otro punto así al azar, ¿no? A ver, ¿cuál podría ser? De ejercer la escucha activa y la comunicación asertiva. En ese sentido, desde el punto de vista de los consumidores y consumidoras, lo que se tiene que hacer es indagar sobre lo que se consume.
y tener información sobre lo que implica el proceso de realización de textiles para asumir una responsabilidad e involucrarse en relaciones comerciales honestas y transparentes. En este punto, lo que yo rescato, o lo que rescatamos, mejor dicho, es cómo podemos empezar a generar mercados de consumo conscientes y no mercados de consumo en masa. Ahorita con todo lo que está pasando, yo creo que, bueno, yo espero que sí exista un cambio de conciencia en estos procesos, que seamos más críticos, más críticas a la hora de consumir y sobre todo que nos preocupemos más por estos procesos. Luego es muy triste que en los temas de consumo de textiles, la globalización, ahí voy otra vez, pues haya afectado más de lo que haya beneficiado. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, el consumo de artesanía está íntimamente ligada con una concepción de turismo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo voy a adquirir un textil, aquí por ejemplo tengo este hermoso collar de Aldama, que es una colaboración, de hecho, entre el diseñador Luis Oliver y las mujeres de Aldama. Bueno, si yo voy a comprar esto, por ejemplo, me voy a un mercadito y lo adquiero, ¿no? Y aparte hasta está la cultura del regateo, porque ya nos lo han metido muchísimo, que así se compra. Entonces, pues ya, para mí es una experiencia que nada más tiene que ver con que me fui de vacaciones a un lugar turístico que tenía textiles, lo adquiero y después ya ni siquiera me acuerdo, ¿no? Y no, o sea, en ese sentido es, bueno, si yo como consumidora de textiles tengo que hacerlo desde un respeto, desde un conocimiento de qué me estoy poniendo, por qué lo estoy haciendo, y sobre todo pues empezar a indagar, ¿no? Si no lo sé, no pasa nada, pero para eso existen movimientos como Viernes Tradicional, que lo que busca es precisamente pues informar, ¿no? A la comunidad. Eso también nos permite tener el poder cuando estamos hablando de casos de apropiación cultural indebida. Y les pongo por caso el tema por ejemplo, de Sara, que Sara utiliza los elementos de la comunidad de Huacatenango en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, en 3 ocasiones. Y saca una blusa bordada. Los bordados de Aguacatenango representan a la flora de la región, son unas flores margaritas con un bordado estilo rococó. Y Sara las utiliza maquiladas, me parece, si no me equivoco, en Pakistán, obviamente a máquina. Y la blusa de Sara estaba en su tienda en línea, me parece que entre 1,200 1,800 pesos. Esa blusa, si tú la puedes encontrar en los andadores comerciales de San Cristóbal de las Casas por mujeres artesanas de Aguacatenango que vienen aquí a la ciudad, y te la encuentras en 150 300 pesos, ¿no? Y es una blusa que más o menos lleva entre unos 30 a 40 horas de elaboración. Pues es ridículo o es incomprensible, ¿no? El abismo de los precios. Pero al final, ¿qué pesa? O sea, una persona que consume de forma no consciente, pues obviamente va a ir a Sara y lo va a adquirir y ni siquiera se va a poner a pensar, oye, creo que esto no está siguiendo un proceso muy ético, ¿no? Por eso es que es importante el reconocimiento y la indagación de lo que se consume y por qué se consume. Otro, por ejemplo, que tiene que ver, a ver, ¿con cuál nos vamos? Con impulsar acciones individuales y colectivas para la transformación dentro de estos colectivos que colaboran con el gremio. Por ejemplo, apoyar la innovación y resignificación del diseño como medio para preservar culturas es fundamental para posibilitar la reproducción y mantenimiento de los elementos culturales en diversos contextos. Y aquí otra vez, o sea, si hay una persona más purista que me está escuchando, probablemente no va a estar muy de acuerdo conmigo, pero sí es una realidad que las comunidades no están cerradas a la colaboración, siempre y cuando estas colaboraciones sean dentro de una línea de respeto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entendiendo que la cultura está en constante movimiento y que si va a haber una utilización de terceras personas, tiene que ser desde un conocimiento y sobre todo desde un acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, la parte de innovación y de diseño indudablemente es una herramienta que pueden utilizar las mujeres para insertarse en otros tipos de mercados.
Aquí también, por ejemplo, habla acerca de impulsar un movimiento, un gremio unido para el posicionamiento y coordinación del sector saber artesanal textil que contribuya al buen vivir, que era lo que mencionaba al principio del live. El buen vivir es en Tzotzil el tal es el Ekil Kush Lejal, la armonía de vida, de forma individual y colectiva. Y aquí hay un punto básico que habla acerca de cómo desde el sector de consumo podemos ayudar a la reactivación económica del sector. El COVID nos tiene, pues nos paró en todos sentidos, ¿no? A muchísimos sectores, al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta reactivación? Bueno, pues consumiendo, ¿no? O sea, pero consumiendo de una forma responsable, consumiendo con pago justo, con este reconocimiento de las técnicas, y que nos ayude, pues, obviamente, a esta parte de la crisis económica que atacó en todos sentidos. Empezando a disminuir también nuestro consumo de cosas desechables, el fast fashion, pues que tanto daño hace, no solamente culturalmente hablando, sino también a nivel ambiental, a nivel económico, etcétera. Y aquí, por ejemplo, hablamos de impulsar la sensibilización y la educación de consumidores y consumidoras conscientes mediante el movimiento Viernes Tradicional, que ya les había mencionado, en el nuevo contexto del paradigma social ante el COVID-19. Entonces, desde Viernes Tradicional seguimos generando herramientas, seguimos generando discusión, ¿no? Nos nutre la diversidad de voces, la diversidad de opiniones, y en ese sentido lo que queremos es que pues más personas puedan colaborar con nosotras, ¿no? Y bueno, creo que eso es como la generalidad del decálogo. Como ya les había mencionado, todos los materiales los pueden consultar, los pueden ver, seguirnos en nuestras redes sociales. Para Impacto estamos como NGO Impacto en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también @Viernes Tradicional. Pues también obviamente sigan las cuentas de Sociedad Andante. La verdad es que estoy muy agradecida por esta oportunidad que nos brindaron de poder compartir en este espacio el trabajo que estamos realizando. Creo que Sociedad Andante es una iniciativa que viene a refrescar el sector cultural y creativo desde muchísimas aristas, y que se está preocupando precisamente por la integralidad de los procesos, ¿no? de la gestión cultural. Y pues nada, no sé, no veo por ahí preguntas, pero yo me imagino que van a ir surgiendo. Este live me imagino que también va a quedar grabado para quien lo quiera ver. Y pues voy a ver cuánto, sí, pues ya me aventé 1 hora hablando por ahí. Tuve un pequeño problemita al principio, probablemente esté dividido en 2 partes. Vamos a ver si el equipo técnico de Sociedad Andante nos puede hacer magia para juntar los dos. Pero pues cualquier cosa, pues también me pueden escribir. Les voy a dejar mi correo electrónico. Me pueden escribir a Andrea B de bueno, @impacto.org.mx. Soy Andrea Bonifaz, y pues nada, fue un gusto poder compartir pues con todos y todas ustedes, y espero podernos ver pues en alguna siguiente emisión que me vuelvan a invitar desde Sociedad Andante. Y pues muchísimas gracias.